En la cena de Navidad, papá anunció, eres una carga y no puedes vivir con nosotros más. Pero se le olvidó que yo pagaba el 80% de gastos de la casa. Y si te gustan las historias donde la traición familiar tiene consecuencias, suscríbete, porque esto apenas empieza. Ok, voy a contarles algo que pasó en diciembre del año pasado y que todavía, cuando lo pienso, me produce una mezcla rara de satisfacción y tristeza. Más satisfacción que tristeza, para ser honesta. Pero igual, escúchenme bien porque esta historia tiene capas. Me llamo Valeria. Tengo 24 años, trabajo como asistente administrativa en una empresa de logística, y hasta hace relativamente poco, vivía con mis padres en la misma casa donde crecí. Una casa de 2 plantas en el norte de la ciudad, con un jardín pequeño que mi mamá había dejado de cuidar desde que descubrió que las plantas le causaban alergia, y una cocina que olía permanentemente a comino porque mi papá cocinaba con cantidades industriales de especias cada vez que se le antojaba hacerse el chef. Que era básicamente nunca, pero cuando lo hacía, el olor duraba 3 días. Sé que van a comentar esto, así que lo digo de una vez, no soy la narradora que vivió en la pobreza. No pasábamos necesidades extremas. Teníamos techo, teníamos comida, teníamos todo lo básico. Lo que también teníamos era una distribución económica completamente torcida que yo tardé demasiado tiempo en reconocer como el problema que era. Porque cuando uno crece dentro de una dinámica así, hay un punto en el que simplemente asume que así son las cosas. Que así funciona la familia. Que cargar con más de lo que te corresponde es solo ser responsable. Ser buena hija. Ser la que no da problemas. Déjenme contarles cómo era mi vida antes de que todo explotara, porque para que entiendan el final, necesitan entender el principio. Empecé a trabajar a los 19 años. Conseguí mi primer empleo como auxiliar de oficina mientras todavía estaba terminando la universidad, y desde el primer mes, mi papá, que se llama Roberto pero al que de aquí en adelante voy a llamar el gerente, porque tenía una manera espectacular de tomar decisiones sobre dinero ajeno como si fuera él quien lo ganaba, el gerente me sentó en la sala y me explicó, con total naturalidad y sin el menor rastro de vergüenza, que ya que yo estaba trabajando, lo justo era que aportara a los gastos del hogar. Y ojo, yo no tenía problema con eso. En serio. Aportar al hogar cuando uno trabaja y vive bajo ese techo es algo que me parece completamente razonable. El problema no era aportar. El problema era la escala de lo que fue creciendo con el tiempo. En ese momento, mi mamá, que se llama Gloria y trabaja como maestra en una escuela primaria, tenía un sueldo estable pero modesto. Y mi papá llevaba casi 2 años sin trabajo fijo después de que lo despidieran de la empresa de construcción donde había estado 15 años. Lo del despido fue duro para él, lo entiendo. Afecta el ego, afecta la rutina, afecta todo. Pero yo tenía 19 años y tampoco era que me sobrara el dinero. Empecé pagando el internet. 100 pesos mensuales. Bien. Sin problema. Era lo justo para una persona que usaba el internet tanto como cualquier otra en la casa. Luego, 3 meses después, me pidieron que también cubriera el gas porque el recibo de ese mes había sido más alto de lo esperado. Otro mes cubrí el agua porque el banco estaba en números rojos. Y otro mes, la despensa, porque no había alcanzado. Y así, tan gradual, tan pausado, tan perfectamente disfrazado de situaciones temporales y urgencias puntuales, llegué a los 21 años pagando la luz, el agua, el gas, el internet, y una parte significativa de la despensa cada semana. Mi sueldo en ese momento era de 18,000 pesos mensuales. Gastaba entre 10 y 12,000 en la casa. Para los que no quieren hacer la cuenta, eso es más del 60% de lo que ganaba. Destinado a una casa que legalmente no era mía, para una familia que funcionaba como si yo fuera el departamento financiero y ellos el directorio ejecutivo. Pero hey, éramos una familia. Así funcionan las cosas, ¿no? Déjenme contarles cómo era un día normal, porque quiero que lo imaginen completo. Me levantaba a las 6 de la mañana. Me arreglaba, desayunaba lo que hubiera, que a veces era bastante y a veces era galletas porque la despensa llevaba 3 días pidiendo reposición y nadie había ido al súper excepto yo, que andaba ocupada trabajando. Tomaba el metro, llegaba a la oficina a las 8, trabajaba hasta las 6 de la tarde, tomaba el metro de regreso, llegaba a casa a las 7:30. Al llegar, el gerente usualmente estaba viendo televisión o en su teléfono. Mi mamá llegaba más o menos al mismo tiempo que yo, porque su escuela quedaba del otro lado de la ciudad. Y mi hermana menor, Daniela, que tiene ahora 17 años, estaba en la secundaria por esa época y llegaba a las 4. O sea que los 3 teníamos días completos fuera de casa y el gerente. El gerente administraba el hogar. Eso significaba estar en casa todo el día decidiendo cuánto dinero necesitaban para lo que fuera que se les ocurriera. Suena a queja de clase media, lo sé. Pero esperen. Que ya viene lo bueno, o lo malo, dependiendo de cómo lo vean. El patrón que les voy a describir no fue algo que ocurrió de golpe. No fue una revelación dramática una mañana. Fue un goteo. Constante, sutil, perfectamente calculado para que yo nunca tuviera un momento concreto donde decir, aquí está el problema, porque todo se justificaba solo y en piezas separadas. A los 22 años me dieron un aumento en el trabajo. Pasé de 18 a 23,000 pesos mensuales. El gerente se enteró, no sé cómo, pero se enteró. Creo que lo escuchó cuando yo lo mencioné en una llamada con mi prima. Y literalmente esa misma semana, los gastos de la casa aumentaron. No me lo dijeron directamente, claro. Las cosas nunca se decían directamente en mi casa.
Lo que pasó fue que un día llegué y mi mamá me comentó, de pasada, casi como si fuera una nota al pie, que el seguro del coche del gerente se vencía ese mes y que, con lo que yo estaba ganando ahora, sería fácil cubrirlo. 14,000 pesos. De golpe. El seguro anual del coche de un hombre que no trabajaba, pagado por mí, porque, con lo que yo estaba ganando ahora, era fácil. Respiré. Lo pagué. No dije nada. ¿Saben por qué no dije nada? Porque en ese momento todavía estaba operando con la lógica de que era temporal. Que él iba a conseguir trabajo. Que las cosas iban a cambiar. Que no era razonable hacer un drama por algo que en unos meses ya no sería necesario. Eso fue hace 2 años. Spoiler, nunca consiguió trabajo. Déjenme hablarles del gerente como persona, porque creo que es importante para entender cómo funcionaba todo. Mi papá es un hombre de 53 años con una habilidad extraordinaria para verse ocupado sin hacer absolutamente nada productivo. No es que fuera violento, ni alcohólico, ni ninguna de esas cosas dramáticas. Era simplemente inútil en términos prácticos, pero tremendamente eficiente en términos de gestión de imagen. Sabía exactamente cómo hablar para que pareciera que estaba a punto de resolver todo. Tenía siempre una oportunidad en puerta, un negocio que iba a despegar, un conocido que lo iba a llamar esta semana. Y mientras esperaba que todo eso ocurriera, la casa seguía funcionando con mi sueldo y el sueldo modesto de mi mamá, con una distribución donde yo ponía la parte del león y él ponía el discurso motivacional. En septiembre del año pasado, 3 meses antes de lo que voy a contarles, hubo una conversación que en ese momento no le di mayor importancia pero que ahora, en retrospectiva, fue la primera señal clara de lo que se venía. Estábamos cenando. Yo había traído comida de camino a casa porque nadie había cocinado y la despensa estaba en su estado habitual de zona de guerra. El gerente hizo un comentario, así, en el aire, sin mirarme directamente, que decía algo como, tú ya tienes edad para vivir sola, Valeria. No sé para qué sigues aquí si tienes sueldo propio. Mi mamá no dijo nada. Daniela me miró. Yo seguí comiendo. Eso fue todo. Un comentario que flotó en el aire y se fue. O eso creí. En octubre, el gerente empezó a traer a casa a un amigo suyo llamado Marcos. No sé exactamente qué tipo de amistad tenían ni de dónde venía Marcos, pero empezó a aparecer seguido, siempre a la hora de la comida, siempre dispuesto a quedarse 3 horas en la sala viendo el partido. El gerente nunca lo presentó formalmente, nunca explicó su presencia, y cuando yo llegaba del trabajo y lo encontraba instalado en mi sillón favorito, la interacción era básicamente que el gerente me saludaba vagamente y seguían su conversación. ¿Adivinen quién terminaba poniendo dinero extra para la comida esas noches? Una vez lo hice sin decir nada. La segunda vez lo hice sin decir nada. La tercera vez, le mencioné a mi mamá, en privado, que eso no me parecía justo. Mi mamá me dijo que no exagerara, que era, solo una vez más, que Marcos estaba pasando por un momento difícil. No sé cuántas veces cabe, solo una vez más, en un mes, pero yo conté 6 visitas de Marcos en octubre. 6 cenas extras. 6 veces que el presupuesto se estiró porque el gerente tenía un amigo con hambre y yo tenía una tarjeta de débito. En noviembre dejé de comprar comida extra. No dije nada, solo dejé de hacerlo. El resultado fue que una noche, cuando Marcos estaba sentado en mi sala, mi mamá me llamó aparte y me susurró que sería bueno que pasaras al súper de camino. Le dije que no había alcanzado ese mes. Me miró como si le hubiera dicho algo en otro idioma. Lo que siguió fue una semana extraña. El gerente estuvo más callado de lo normal, que ya era bastante callado. Mi mamá andaba de mal humor. Daniela me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Y entonces llegó diciembre. El 1 de diciembre, cuando todavía el ambiente navideño es esa cosa lejana y todavía manejable, el gerente hizo un anuncio en el desayuno. Iba a organizar una cena de Navidad, como Dios manda. Con toda la familia. Los tíos, los primos, los abuelos de su lado. Una cena grande, en la casa, con todo lo que eso implicaba. Mi mamá se emocionó. Daniela se emocionó. Yo pregunté con toda la inocencia del mundo, ¿y cómo vamos a costear eso? El gerente me miró como si la pregunta fuera ofensiva. ¿Tú tienes trabajo, Valeria? No seas mezquina. Eso fue todo. Esa fue la respuesta. Yo tenía trabajo, así que yo lo pagaría. Sin consultarme, sin agradecerme, sin siquiera reconocer que era mi dinero y mi decisión. Era un hecho consumado. Punto. ¿Cuánto costó la cena? 4,500 pesos en comida, 1,200 en bebidas, 600 en adornos extra que el gerente consideró indispensables, y 300 en ese postre especial que él quería y que nadie más que él había pedido pero que de alguna manera estaba en la lista de compras que me pasó mi mamá. 6,600 pesos. De mi bolsillo. Para una cena que el gerente había organizado para lucirse frente a su familia. Cena en la que, por cierto, varias personas me felicitaron por ser tan buena hija y tan responsable. No saben cuánto me costó no decirles exactamente cuánto me costaba esa responsabilidad. Y aquí llegamos a la última semana antes de Navidad. El periodo donde debía haber visto las señales, pero estaba tan metida en el ritmo de todo que no las vi. El gerente había estado teniendo conversaciones en voz baja con mi mamá que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Daniela me dijo que los había escuchado discutir una noche, pero que no entendió bien de qué. Yo lo atribuí al estrés de las fiestas, que le llega a todo el mundo.
El 22 de diciembre, 2 días antes de la cena, el gerente me preguntó, como de pasada, si yo ya tenía pensado independizarme. Le dije que en algún momento, sí, pero que por el momento estaba bien. Asintió. No dijo nada más. Debería haber visto venir lo que pasó 2 días después. Pero eso fue solo el comienzo. La cena de Navidad del 24 de diciembre empezó bien. La casa olía a comida que yo había comprado y preparado en parte, porque el gerente había diseñado el menú, pero la ejecución había sido 50-50 entre mi mamá y yo. Llegaron los tíos, los primos, los abuelos de su lado. La abuela Estela, que tiene 78 años y un comentario preparado para cada ocasión. El tío Fernando, que siempre llega con una botella de vino que cuesta más que el conjunto de lo que aporta a la conversación. La prima Gaby, que es de las pocas personas en esa familia a las que yo le tengo genuino afecto. Todo estuvo bien durante 2 horas. La comida estaba buena, la conversación fluía, Daniela estaba sonriente por primera vez en semanas. Yo estaba cansada pero bien. Había sobrevivido el mes de diciembre, había pagado la cena, estaba sentada en la mesa y por un momento pensé, ok. Esto es familia. Esto tiene sentido. Eran exactamente las 10:47 de la noche, porque lo revisé después en mi teléfono cuando estaba procesando lo que había pasado, cuando el gerente, que estaba en la cabecera de la mesa como siempre, dejó su copa sobre el mantel con ese movimiento que él tiene cuando quiere que algo que va a decir suene importante. El ruido de la copa contra el mantel fue suficiente para que la conversación bajara el volumen. Él esperó. Me miró a mí específicamente. Y entonces dijo, con una voz tranquila, con la calma de alguien que ha estado ensayando esto en su cabeza durante semanas, Valeria, creo que ya es momento de que hablemos de algo importante frente a la familia. Ya tienes 24 años y llevas tiempo aquí. Eres una carga para esta casa y creemos que ya es tiempo de que te vayas. El silencio que siguió fue de esos que tienen textura. Podías casi tocarlo. La abuela Estela dejó el tenedor. El tío Fernando bajó la copa. La prima Gaby me miró con los ojos abiertos como platos. Mi mamá, que claramente sabía lo que venía porque no puso cara de sorpresa, se quedó mirando la mesa. Daniela, mi hermana de 17 años, se volvió hacia mí con una expresión que no era sorpresa sino terror. Y entendí inmediatamente por qué, si a mí podían echarme así, delante de toda la familia, con esa frialdad calculada, ¿qué significaba eso para ella? Yo los miré. Los miré a él. Luego a mi mamá. Luego a Daniela. Y sentí algo muy específico. No fue llanto. No fue humillación. Fue algo más frío y más limpio que eso. Fue la sensación de que el piso que yo había estado pisando durante 5 años no era lo que yo creía que era. Que la historia que me había estado contando sobre por qué seguía ahí, sobre qué significaba ayudar a la familia, sobre qué merecía lo que estaba dando, era completamente diferente a la historia que ellos estaban contando sobre mí. Para él, yo era una carga. 5 años de luz pagada. 5 años de agua, gas, internet, despensa, seguros de coche, cenas de Navidad, cenas de invitados que yo no había invitado. Una carga. Respiré. Sonreí. Y dije, está bien. Lo que siguió después de ese, está bien, fue probablemente lo más incómodo que he presenciado en una cena familiar, y eso incluye aquella vez que la abuela Estela le preguntó al tío Fernando frente a todos si ya había conseguido trabajo, con todo el contexto que eso implica. El gerente no esperaba esa respuesta. Claramente había preparado este momento anticipando una reacción mía, llanto, súplica, escena dramática. Algo que le diera a él el control de la situación y la posición de poder. Lo que no había preparado era alguien que simplemente dijera, está bien, y siguiera comiendo su postre. Que fue exactamente lo que hice. El tío Fernando tosió. La abuela Estela retomó su plato. La prima Gaby me lanzó una mirada que claramente decía, ¿qué está pasando?, y yo respondí con una mirada que decía, ya te cuento. La conversación retomó su curso, aunque con ese zumbido de incomodidad que queda cuando alguien acaba de hacer algo muy raro en público y nadie sabe exactamente cómo procesarlo. El gerente pasó el resto de la cena con esa expresión de hombre que esperaba una pelea y le dieron un abrazo. Desconcertado. Un poco deflacionado. Mi mamá me evitó la mirada el resto de la noche. Cuando los invitados se fueron, alrededor de la medianoche, Daniela me encontró en mi cuarto. Cerró la puerta y me miró con esa seriedad que ella tiene cuando algo la preocupa de verdad. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Lo que me dijeron que hiciera, respondí. Irme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero tú pagas todo. Lo sé. ¿Cuándo te vayas? Lo sé, Dani. Me senté en la cama y la miré. Le expliqué, con mucha calma, lo que iba a pasar. Que me iría. Que no iba a suplicar. Que no iba a discutir. Que era exactamente lo que el gerente había pedido y yo se lo iba a dar tal cual, sin descuentos ni modificaciones. Y que lo que venía después era consecuencia directa de su propia decisión. Ella asintió, pero estaba asustada. Se quedó un rato más y luego se fue a su cuarto. Yo no dormí. Me quedé despierta calculando. A las 6 de la mañana del 25 de diciembre, mientras el gerente y mi mamá dormían, abrí mi laptop. Primero entré a la plataforma de la compañía eléctrica. Eliminé mi nombre como titular de pago automático. La cuenta seguía activa, pero el siguiente cargo no saldría de mi tarjeta. Luego, el internet. Misma operación. Mi nombre fuera, débito cancelado.
El agua y el gas tenían pagos programados desde mi cuenta de banco. Los cancelé también. Luego fui a la app del supermercado donde tenía configuradas las compras recurrentes de la semana. Las eliminé. El seguro del coche del gerente, que se renovaba automáticamente cada año y cuyo próximo vencimiento era en enero, cancelé la renovación automática. Que la pagara él. Netflix, que estaba a mi nombre y que toda la familia usaba, cancelé la suscripción con efectividad inmediata, con un pequeño cargo de culpa que duré exactamente 4 segundos en superar. Tardé 40 minutos en total. 40 minutos para desmantelar 5 años de dependencia económica que nunca habían reconocido como tal. Luego fui a mi cuarto, saqué las maletas del closet, y empecé a empacar con la misma calma con la que había cancelado todo. Me fui a las 9 de la mañana. Cargué 2 maletas grandes y una caja con libros al coche, bajé las escaleras sin hacer ruido, y antes de salir por la puerta principal, me detuve un segundo. No por arrepentimiento, sino para registrar el momento. Para recordarlo bien. Era el 25 de diciembre. La casa olía todavía a los restos de la cena que yo había pagado. El árbol de Navidad que yo había comprado seguía prendido en la sala. Las luces del portal, que yo había instalado 2 semanas antes, parpadeaban en el frío de la mañana. Cerré la puerta. Metí la llave bajo el tapete, porque ya no la necesitaba. Y me fui. La prima Gaby me había escrito esa mañana temprano ofreciendo su cuarto de huéspedes por el tiempo que necesitara. Era el tipo de persona que no necesita preguntar 2 veces para entender qué está pasando. Le dije que iba para allá. Lo que siguió en los próximos días, gente, fue una clase magistral de consecuencias en tiempo real. El primer recibo de luz llegó a la semana. Normal. Salvo que ahora no había débito automático que lo cubriera y el gerente no tenía la menor idea de cómo pagarlo manualmente porque yo siempre lo había manejado. El recibo se venció sin que nadie lo pagara. El internet se cortó el 29 de diciembre. Daniela me escribió desde los datos de su celular, se fue el internet. Le respondí, ya sé. ¿Cuándo vuelve? Cuando alguien lo pague. Silencio de su lado por varias horas. Luego, ¿papá sabe hacerlo? La respuesta honesta era no, pero simplemente le escribí, seguro que sí. El agua duró más porque esa empresa tiene un periodo de gracia más largo. Pero el gas se cortó a principios de enero porque el gerente encontró el aviso de corte por falta de pago pegado en la puerta y, según Daniela, lo arrugó y lo tiró sin leerlo bien, porque él nunca había tenido que leer esas cosas. Me instalé en el cuarto de huéspedes de Gaby con más comodidad de la que esperaba. Ella vive sola en un departamento de 2 habitaciones, trabaja en diseño gráfico, y tiene la habilidad maravillosa de no hacer preguntas innecesarias. Me prestó su segunda habitación, me cobró una renta módica que yo con gusto pagué porque era menos de la mitad de lo que gastaba en la otra casa, y me dejó tranquila. Por primera vez en años, llegaba a casa y había silencio. Silencio real. No el silencio tenso de cuando el gerente estaba de mal humor. No el silencio incómodo de cuando mi mamá estaba esperando que yo hiciera algo sin decirme qué. Silencio limpio. El tipo de silencio donde puedes pensar. Las llamadas empezaron el 2 de enero. Mi mamá primero, luego números que no reconocí pero que supuse que eran el gerente desde otro teléfono porque él nunca había necesitado llamarme directamente. No contesté ninguna. Daniela me escribía, que es diferente. Con ella mantenía conversación. Me iba pasando actualizaciones como si fuera una corresponsal de guerra en un frente muy doméstico. Papá está buscando cómo pagar la luz. Dice que la empresa lo tiene en espera desde hace 1 hora. Mamá fue al súper pero compró mal y falta la mitad de las cosas. No tenemos agua caliente porque el boiler es de gas y no hay gas. Cada mensaje era, lo admito, una pequeña dosis de justicia que yo recibía con una paz que no sé si es admirable o inquietante. Probablemente un poco de las 2 cosas. Lo que sí sentí, y lo digo con honestidad, fue una pena genuina por Daniela. Ella no había pedido esto. Ella tenía 17 años y vivía en esa casa sin opciones reales porque aún dependía de ellos para todo. No podía llevarme con ella aunque hubiera querido. Solo podía decirle lo que le dije esa noche antes de irme, que estudiara, que se preparara, que planeara su salida con tiempo. Ella lo entendió. Es más inteligente que el promedio de los adultos que yo conozco. Esas primeras semanas fueron un proceso de desintoxicación que no esperaba necesitar. Iba al trabajo, volvía al departamento, cocinaba mi propia comida, pagaba mis propias cuentas que eran sorprendentemente manejables cuando solo te cubres a ti misma, y dormía. Dormía bien. Dormía sin el zumbido de fondo de saber que mañana habría algo que resolver, algo que pagar, alguien que necesitaba algo de mí. La historia no terminó ahí. Claro que no. Si hubiera terminado ahí no estarían viendo este video. Lo que yo todavía no sabía en esas primeras semanas era que el gerente no se había quedado quieto. Y que lo que estaba tramando era suficientemente interesante como para merecer su propia actualización. Actualización 1. Ok, publiqué hace como 3 meses la historia de la cena de Navidad y hay novedades que definitivamente cambian el panorama. Para los que no me recuerdan, soy Valeria, 24 años, mi papá me echó de la casa en la cena de Navidad del 24 de diciembre frente a toda la familia extendida, sin saber que yo pagaba la mayoría de los servicios de esa casa. Me fui al día siguiente. Cancelé todo. Y me instalé en casa de mi prima Gaby. Lo que les voy a contar ahora lo supe gracias a alguien que nunca esperé que se convirtiera en mi fuente de información, el tío Fernando. El tío Fernando es el hermano mayor de mi papá.
El que siempre llega a las reuniones familiares con una botella de vino que nadie pidió y una opinión sobre todo que nadie necesita. Yo nunca había tenido una relación cercana con él. Nos saludábamos en Navidad, en cumpleaños, en esas comidas familiares obligatorias, y básicamente ahí terminaba nuestro vínculo. Así que imagínense mi cara cuando, a mediados de enero, me apareció un mensaje suyo en WhatsApp. Valeria, soy tu tío Fernando. ¿Podemos hablar? Hay algo que creo que deberías saber. Mi primera reacción fue desconfianza total. Este hombre había estado presente la noche que el gerente me echó frente a todos. No había dicho nada. No me había escrito después. ¿Por qué ahora? Pero algo en la forma en que estaba escrito el mensaje, sin el tono condescendiente que yo le asociaba, sin el dramaturgia de alguien tratando de mediar o convencer de algo, me hizo responder. Le dije que podíamos hablar. Me llamó esa misma tarde. Lo que el tío Fernando me contó fue esto. Aparentemente, después de la cena del 24, el gerente había estado haciendo llamadas. Varias. A distintos miembros de la familia. El narrative que estaba distribuyendo era que yo me había ido de la casa caprichosamente, en Navidad, que los había dejado sin nada de un día para el otro, por un berrinche, y que él estaba buscando la manera de solucionar la situación que yo había creado. ¿Ven lo que hizo ahí? Clásico movimiento. Tomó la historia, invirtió la causalidad, y la distribuyó antes de que yo pudiera dar mi versión. El tío Fernando me dijo que al principio había creído esa versión porque, seamos honestos, yo nunca había contado mi lado de la historia a nadie en esa familia. Ellos solo conocían la versión del gerente. Pero entonces el tío Fernando hizo algo que nadie esperaba, llamó a Daniela. Daniela, que tiene 17 años y cero filtros cuando está harta de algo, le contó todo. Los 5 años de cuentas. Los porcentajes. Los montos. El seguro del coche. Las cenas de Marcos. Las 6.600 pesos de la cena de Navidad que yo había pagado 3 días antes de que me echaran en esa misma cena. El tío Fernando estuvo en silencio un momento largo. Luego me dijo, Valeria, yo no tenía idea de nada de eso. Le creí. Y luego le dije, ¿y ahora que lo sabe, qué va a hacer con eso? Lo que me respondió fue lo que yo no esperaba. Resulta que el gerente, en sus llamadas de campaña de relaciones públicas post-Navidad, le había pedido al tío Fernando específicamente que me convenciera de volver, porque él sabía que yo y el tío Fernando teníamos una relación neutral, sin conflicto directo, y pensó que eso lo hacía el mensajero ideal. Lo que el gerente no calculó es que el tío Fernando, con todos sus defectos y su botella de vino y sus opiniones sobre todo, es un hombre que tiene un límite muy claro cuando siente que lo están usando. Cuando el gerente le contó la historia y le pidió que interviniera, el tío Fernando había aceptado sin cuestionarla demasiado. Pero después de hablar con Daniela, cambió completamente de posición. Le dije a tu padre que no iba a hacer eso, me contó. Le dije que si quería recuperar a su hija, tendría que ser él quien lo intentara, y con la verdad sobre la mesa. La reacción del gerente, según el tío Fernando, fue exactamente la que esperaban de un hombre que lleva años sin rendir cuentas de nada, se puso furioso, dijo que el tío Fernando no entendía la dinámica familiar, y colgó. El tío Fernando suspiró en el teléfono. Tu padre tiene un problema serio, Valeria. Y no es contigo. Pero aquí viene el giro que yo no vi venir y que cambió toda la dimensión del asunto. Mientras hablaba con el tío Fernando, en un momento me preguntó algo que me pareció raro, ¿tú sabes algo de la situación legal de la casa? Le dije que no, que la casa era de mis papás, que había sido comprada antes de que yo naciera. ¿Sabes a nombre de quién está el título de propiedad? Me quedé en silencio. Honestamente nunca había pensado en eso. Hace 2 semanas tu padre me llamó para preguntarme si yo conocía algún abogado de bienes raíces, dijo el tío Fernando. Me dijo que estaba pensando en hacer algunos ajustes a la propiedad de la casa. Tardé un segundo en entender lo que eso significaba. El gerente estaba considerando modificar el título de propiedad de la casa. Sin decirle nada a mi mamá. Llamé a mi mamá esa misma noche. Era la primera vez que le llamaba desde que me fui. Contestó al primer tono, lo que me dijo que había estado esperando que lo hiciera. No le di oportunidad de entrar en reproches ni en súplicas. Le dije directamente, mamá, ¿sabes que papá está consultando abogados sobre la propiedad de la casa? El silencio que siguió fue diferente al de la cena. Ese había sido el silencio de alguien que sabía lo que venía. Este fue el silencio de alguien que acaba de recibir información nueva y no sabe qué hacer con ella. ¿Qué? Dijo finalmente. Le conté lo que el tío Fernando me había dicho. Sin adornos, sin drama. Solo los hechos. Mi mamá tardó en responder. Y cuando lo hizo, lo que dijo fue, eso no puede hacerlo sin mí. La casa está a los 2 nombres. Lo sé, le dije. Por eso te llamo. Hubo otro silencio. Valeria, dijo mi mamá, con una voz que yo no le había escuchado en mucho tiempo. Una voz seria. No la voz nerviosa de alguien tratando de suavizar las cosas. ¿Cuánto tiempo llevas pagando la mayoría de las cuentas de esta casa? Respiré. Y se lo dije todo. Actualización 2. Bien. Esta es la actualización que muchos estaban esperando. Y admito que yo misma tardé en procesarla antes de poder contarla con coherencia. Han pasado 6 semanas desde que hablé con mi mamá esa noche. 6 semanas que podrían resumirse en, el mundo tal como el gerente lo conocía se desintegró ordenadamente y con consecuencias muy concretas. Empecemos por mi mamá.
Después de la llamada, mi mamá pasó una semana que yo describiría como la semana en que alguien reordena todo lo que creía saber sobre su vida. No fue un proceso dramático de grandes escenas. Fue más silencioso que eso. Más doloroso, probablemente. Lo que yo no sabía, y lo que descubrí poco a poco a través de conversaciones posteriores con ella, era que mi mamá no había tenido acceso completo a las finanzas del hogar en años. El gerente había asumido ese rol en teoría, pero en la práctica nunca había resuelto nada. Simplemente había operado como coordinador de lo que yo pagaba, sin que mi mamá supiera exactamente cuánto era eso ni de dónde venía. Cuando le di los números completos en esa llamada, fue la primera vez que mi mamá los veía juntos. 5 años. Aproximadamente 10,000 pesos mensuales en promedio. 600,000 pesos en total, con todos los cargos extraordinarios incluidos. El gerente había llevado una casa de 3 personas con mi sueldo y el sueldo de mi mamá, aportando el esencialmente cero, y lo había hecho de una manera tan gradual y tan bien administrada en términos de comunicación que ni ella ni yo habíamos tenido la conversación completa nunca. El silencio de mi mamá después de escuchar eso fue muy largo. ¿Por qué no me dijiste?, me preguntó finalmente. La respuesta honesta era complicada. Porque no quería que pareciera una queja. Porque pensé que era temporal. Porque cada vez que insinuaba algo había siempre una razón de por qué era necesario este mes. Porque después de 5 años ya se sentía normal. Pero le dije simplemente, porque esperaba que algo cambiara. Lo que mi mamá hizo en los días siguientes fue ir a hablar con un abogado. No por iniciativa mía. Eso lo necesito dejar claro porque sé que alguien va a preguntar si yo la empujé a hacer eso. No lo hice. Fue su decisión, tomada con información que yo solo había compartido con ella como un hecho, no como una recomendación de acción. El abogado le confirmó lo que el tío Fernando me había sugerido, el gerente había estado haciendo consultas sobre la posibilidad de transferir su parte del título de propiedad a un tercero. Lo cual, sin el consentimiento de mi mamá como copropietaria, era imposible de manera limpia. Pero existían maneras de complicar la situación si él decidía presionar el asunto. La recomendación del abogado fue proteger la posición de mi mamá cuanto antes. Mi mamá contrató al abogado. La confrontación entre mis papás la conocí a través de Daniela, que fue testigo de gran parte de ella porque esa casa, como ya saben, no tiene paredes gruesas cuando hay una discusión seria. El gerente, al descubrir que mi mamá había ido con un abogado, reaccionó exactamente como esperaban, con furia, con acusaciones de que ella estaba actuando en su contra, con el clásico recurso de quien no tiene argumentos válidos que es elevar el volumen y el tono hasta que el otro cede. Esta vez no cedió. Mi mamá, que durante 20 años había operado con la lógica de que ceder era la manera de mantener la paz, llegó a esta conversación armada con hechos concretos, una representación legal activa, y, lo más importante, sin la necesidad de proteger una narrativa de «todo está bien», que ya no existía. Según Daniela, la conversación duró casi 3 horas. Con pausas, con idas y venidas, con el momento en que el gerente intentó irse y mi mamá dijo con voz completamente plana, «Si sales por esa puerta antes de que terminemos esta conversación, cuando vuelvas ya habrá papeles que firmar». Él no salió. El resultado de esa conversación fue el siguiente. El gerente aceptó que no podía modificar el título de la propiedad sin el consentimiento de mi mamá. Eso lo dejó sin el plan que había estado desarrollando en las semanas previas, que era, según el abogado de mi mamá, vender su parte a alguien externo para recuperar liquidez. Sin esa opción, se encontró en la posición que yo había visto venir desde Navidad, sin ingresos propios, sin ahorros relevantes, sin la red de seguridad que yo había estado representando sin recibir ese título, y ahora sin la posibilidad de convertir la casa en dinero fácil. Las deudas de los servicios que se habían acumulado desde que yo me fui sumaban a principios de febrero alrededor de 8,000 pesos. No es una suma astronómica, pero para alguien que no tiene ingresos y cuya esposa acaba de contratar un abogado, es suficientemente concreta como para hacer que la situación sea urgente. El gerente empezó a llamar a sus conocidos. A pedir favores. Al mismo Marcos que había comido en mi sala 6 veces en octubre sin invitación formal. Nadie quería involucrarse en algo que ya tenía el olor de consecuencias legales y domésticas mezcladas. Daniela me llamó el primer viernes de febrero. Eran las 9 de la noche. Papá está haciendo maletas, me dijo. No respondí nada por un momento. ¿Mamá lo sabe? Sí. Ella está en la cocina. Está, tranquila. ¿Qué es lo más raro? ¿A dónde va? Dice que a lo de un primo en otra ciudad. Uno que yo ni siquiera sabía que existía. Solté el aire despacio. El gerente, el hombre que había decidido que yo era una carga, el hombre que había organizado una cena de Navidad con mi dinero para anunciar frente a mi familia que me echaba, estaba haciendo maletas para irse a lo de un primo lejano que probablemente no sabía exactamente en qué se estaba metiendo. La ironía era tan perfecta que casi daba lástima. Casi. Lo que yo sentí en ese momento no fue triunfo. O no solo triunfo. Fue algo más complejo que eso, algo que tardé en identificar y que creo que es simplemente el resultado de que las cosas terminan teniendo lógica aunque en el camino no la tengan. Durante 5 años, el gerente había operado con la certeza de que yo siempre estaría ahí. No como hija, sino como recurso. Como una cuenta bancaria con patas que pagaba las facturas y no hacía demasiadas preguntas. Cuando decidió que ya no me necesitaba, lo hizo desde esa certeza, sin evaluar qué pasaría después. Lo que pasó después fue la realidad sin amortiguador. Actualización 3. Esto es el cierre.
Y sé que algunos van a querer que sea más dramático de lo que es, pero honestamente, los finales reales no siempre tienen ese pico de tensión cinematográfica. A veces son solo el silencio después de que todo terminó. Han pasado 4 meses desde la cena de Navidad. Mi mamá sigue en la casa. Contrató más horas en su escuela, consiguió un ingreso extra haciendo clases particulares por las tardes, y aunque los primeros meses fueron financieramente ajustados, está parada. El abogado le ayudó a regularizar las deudas de servicios que se habían acumulado, y ahora maneja sus propias cuentas con una claridad que, según ella misma me dijo en una de nuestras conversaciones recientes, nunca había tenido porque siempre había alguien encargándose de eso. Daniela sigue ahí también, terminando el último año de preparatoria. Habla conmigo casi todos los días. Hemos tenido conversaciones que no habríamos tenido si nada de esto hubiera pasado, y aunque el contexto fue terrible, las conversaciones en sí han sido de las más honestas que recuerdo con alguien de mi familia. Le he dicho lo que le dije esa noche antes de irme, que estudie, que se prepare, que no dependa de nadie para lo que puede conseguir sola, que salga con plan y no con prisa. Ella está tramitando una solicitud de beca universitaria. No me pide dinero. Me pide consejo, que es completamente diferente. ¿Y el gerente? El primo lejano aguantó 6 semanas antes de que la situación se volviera insostenible. El gerente regresó a la ciudad en marzo. Intentó volver a la casa. Mi mamá le abrió la puerta, lo dejó entrar, y le dijo que podían hablar de los términos de la separación cuando él quisiera, pero que no volvería a vivir en esa casa sin que existiera un acuerdo claro sobre sus responsabilidades económicas y legales. Él argumentó. Ella escuchó. Y luego repitió exactamente lo mismo que había dicho antes. Según Daniela, él se fue sin hacer escena. Que para mí fue casi más inquietante que si hubiera hecho una, porque sugería que ya entendía que no había terreno donde pararse. Está ahora en un cuarto de renta en algún lugar de la ciudad. Trabajando, por primera vez en años, en algo de medio tiempo en un almacén. El trabajo que nunca había necesitado, porque siempre había alguien cubriendo los gastos. No he hablado con él. No sé si lo haré pronto. Eso está en el aire todavía y no tengo prisa en resolverlo. ¿Y yo? Yo estoy bien. Mejor que bien. Conseguí un departamento propio a finales de enero. Pequeño, sin pretensiones, con una cocina que huele solo a lo que yo cocino y con un silencio que es mío completamente. Pago mi renta, pago mis servicios, como lo que quiero, llego a la hora que me da la gana y duermo sin el peso de saber que mañana habrá algo que resolver para alguien más. El dinero que antes se iba en esa casa ahora se queda en mi cuenta. Con parte de eso empecé a tomar un curso de gestión financiera que siempre quise hacer y nunca pude porque el tiempo y la energía que gastaba en mantener esa casa no me dejaban nada para mí. Con otra parte me fui un fin de semana a una ciudad que había querido visitar durante 3 años. No fue un viaje lujoso. Fue 3 días de hotel decente, comida buena y caminata. Pero fue completamente mío y eso lo hizo mejor que cualquier vacaciones que hubiera podido imaginar antes. La lección, si es que hay una, no creo que sea, nunca ayudes a tu familia, ni, desconfía de todo el mundo. Eso sería demasiado simple y demasiado amargo para lo que yo creo que fue la realidad del asunto. La lección, si me la piden, es que hay una diferencia enorme entre ayudar porque quieres y ayudar porque es lo que se espera de ti sin que nadie lo haya dicho explícitamente pero tampoco nadie lo cuestiona. La segunda no es ayuda. Es una estructura que alguien construyó alrededor de ti mientras tú estabas ocupada siendo responsable. Y cuando esa estructura te dice, frente a toda la familia, en Nochebuena, que eres una carga, lo que realmente está diciendo es que la estructura tiene miedo de que te des cuenta de que no la necesita. Que la estructura te necesita a ti. Yo me di cuenta. Y le di exactamente lo que pedía. El resto, como ya saben, se acomodó solo. Si están en una situación similar, si sienten que están cargando más de lo que les corresponde y la única recompensa es el silencio de quien se beneficia, no les voy a decir qué hacer. Eso les toca a ustedes. Solo les digo lo que yo aprendí, las consecuencias de ser honesta sobre lo que doy y lo que no voy a dar más no fueron tan terribles como yo temía. Fueron, de hecho, exactamente lo que necesitaba para empezar a vivir una vida que finalmente me cabe completa.